Bueno, disculpen esta inconveniencia, efectivamente me habían pedido de presentar esto en PDF, espero que ustedes así pueden leer lo que está en las láminas. En primer lugar, explicarles que esto es la primera entrega. Sí, muchas gracias. Esto es la primera entrega de los resultados del TERCE. Esto es la entrega de los resultados de Logra Aprendizaje. En el 29 de abril de 2015, el año entrante, habrá una segunda entrega en la cual también vamos a presentar los factores asociados a Logra Aprendizaje. ¿Qué quiere decir esta primera entrega? ¿Y qué quiere decir el hecho de que esto es la presentación de los resultados comparables CERCE-TERCE? Esto quiere decir que, bueno, como nosotros sabemos, en el año 2006, la UNESCO, la Coordinación Técnica, en colaboración con los países, implementó el segundo estudio, en el cual se evaluó más o menos las mismas, o se evaluó efectivamente las mismas áreas y grados educativos. En este año 2013, no repetimos el estudio, pero implementamos un estudio con una metodología muy similar, lo que hace que nosotros vamos a poder ver en los resultados que vamos a ver ahora si a nivel sistémico los países participantes progresaron en cuanto a eficacia, a lograr aprendizaje. Y ahí hay, muchas gracias, una precisión importante por hacer, y esto es que el estudio no evalúa estudiantes, el estudio no evalúa profesores, no evalúa escuelas, evalúa sistemas educativos en sus conjuntos. Sabemos que sistemas educativos son cosas muy complejas, con interacciones a nivel escolar, de estudiantes, de gobernabilidad, financieras, etc. Un sistema educativo es el conjunto de estas cosas que hace que como resultado habrá un cierto nivel de logro de aprendizaje. Y para explicar estas relaciones entre resultados de aprendizaje y los variables que coinciden con esto, bueno, sobre esto vamos a hablar más en abril. Lo que vamos a ver ahora es dónde estamos con respecto a logro de aprendizaje y los avances desde el 2006. ¿Qué hicimos exactamente? Evaluamos 3 áreas y 2 grados. Las áreas que evaluamos fueron matemática, lectura y ciencias naturales. Efectivamente también evaluamos escritura, pero escritura tenía otra metodología, entonces no es necesariamente comparable con lo que hicimos en el 2006, entonces no vamos a presentar esto ahora. Y evaluamos en el 3er y 6º grado, ciencias naturales solamente en el 6º grado, porque nosotros creemos que esos grados en particular son representativos por el nivel primaria de la educación en la región. ¿Por qué matemática y lenguaje? Bueno, esto tiene que ver con el concepto de la alfabetización. En la UNESCO creemos que para poder funcionar plenamente en sus sociedades, personas por lo menos deben poder leer y escribir, entonces manejar el lenguaje bien y poder hacer el cálculo básico que se refiere a la matemática. Hicimos 3 análisis y esas 3 análisis vamos a ver ahora con ustedes. En primer lugar, una comparación de rendimiento general entre CERCE y TERCE. ¿Dónde estuvo la región en 2006? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estuvo Brasil en 2006? ¿Y dónde está Brasil ahora? Que después Marco y el doctor Federico van a presentar en más detalle. En segundo lugar, vamos a ver la distribución de estudiantes por niveles de desempeño. El doctor Francisco Suárez ya explicó que en el TERCE y en el CERCE definimos niveles de desempeño que se relacionan con expectativas curriculares. Nosotros estamos reconociendo que efectivamente no hay un análisis, un currículo regional, pero tal como dijo Atilio anteriormente, hicimos un análisis curricular en el cual estudiamos la convergencia de los currículos de región y en base a esto estamos definiendo estos niveles que más o menos coinciden con niveles de desempeño regional. Y en tercer lugar vamos a ver diferencia de género en logro de aprendizaje, porque nosotros creemos que, tal como he señalado anteriormente, la equidad es una dimensión muy importante de la calidad de la educación y una eje de equidad que nosotros encontramos muy importante es la de género. Quisiéramos que hombres y mujeres, niños y niñas, no solamente tengan el mismo nivel de acceso a la educación, sino idealmente también los mismos logros.
muy rápidamente explicar la escala de puntuación. Ustedes van a ver puntajes. Esos puntajes no son porcentajes, estos son puntajes que tienen como promedio 500. Entonces, en cada momento que ustedes van a ver un puntaje más alto que 500, quiere decir que esto está encima al promedio regional. Si es más bajo que 500, es abajo del promedio regional. Una desviación estándar son 100 puntos. Bueno, sobre esto podemos hablar en más detalle si de verdad les interesa después. Pero esto es la escala de puntuación que ustedes van a ver en los resultados que les vamos a presentar. Atilio ya lo dije, el TERCE fue una cosa muy grande, involucró muchos estudiantes, más de 160.000 estudiantes en 15 países de la región, involucró a muchos profesores, a muchos directores de escuela, a muchas escuelas también a los equipos nacionales de evaluación educativa, en el caso de Brasil liderado por Marco. Bueno, Atilio ya habló de esas cosas. Esto fue una iniciativa muy grande, con mucha participación de muchos involucrados. No sé si esto efectivamente les va a interesar, pero lo que intentamos hacer, efectivamente, porque el CERS y el TERCE no es la misma prueba, es hacer un vínculo entre las dos pruebas a través de algo que se llaman ítems de anclaje y después a través de técnicas de equating y scaling, con las cuales yo en esta ocasión no os va a aburrir, pudimos hacer las dos pruebas comparables. No son las mismas pruebas, que esto esté claro, porque también liberamos algunos ítems y no quisiéramos que ítems que vamos a aplicar en nueva iteración del estudio sean liberados, pero los estudios sí son comparables a través de ajustes estadísticos y esto hace que los puntajes que vamos a ver efectivamente hablan el mismo lenguaje. 500 puntos en CERCE son 500 puntos en TERCE. Entonces, si ustedes en el gráfico van a ver que en un cierto punto Brasil tenía 480 puntos en TERCE y ahora tiene 550 puntos, sabemos que efectivamente hubo un progreso a nivel sistémico. Bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con los resultados? Hemos hablado mucho. ¿Qué pasó? Lectura, tercer grado. Lectura para nosotros es una área educativa particularmente importante porque, como ustedes saben, no se aprende solamente a leer, se lee también para aprender. La lectura es absolutamente básica en la educación. En lectura tercer grado, entonces en la primera fase de la primaria, vemos que a nivel regional hicimos un importante avance. Comparado el puntaje de la región en el CERCE, fue 490 puntos. En el TERCE el puntaje es 510 más o menos. ¿Se acuerdan? 500 es el promedio. Ahora estamos casi hablando del promedio. Y entonces la región como tal, entre el 2006 y el 2012 o 2013 efectivamente, que fue el año de aplicación del TERCE, avanzó, mejoró el desempeño escolar en lectura, en tercer grado en la región. Yo me imagino que les va a interesar el dato de Brasil. Ustedes ven que Brasil está bien. Nosotros estamos ordenando los datos alfabéticamente, porque, tal como ha dicho Atilio muy bien, no queremos hacer rankings. No nos interesa dónde está Honduras, dónde está Colombia. Lo que nos interesa es saber, como región, dónde estábamos con respecto al logro de aprendizaje. Y Marco va a profundizar más con respecto a el análisis de Brasil tal cual en la próxima presentación. Esto es, lectura, tercer grado, la región mejoró. Y una cosa más, ustedes van a ver en la tabla y también en el gráfico. En la tabla van a ver un asterisco. El asterisco significa que la mejora fue estadísticamente significante. Esto quiere decir que con 95% de probabilidad el cambio que estamos viendo no es debido a factores aleatorios, no es debido a errores de medición, es real el cambio que estamos viendo. Para explicar el gráfico muy rápidamente, ustedes ven los países en la eje X, ahí abajo, en orden alfabético. Ustedes ven una barra en gris. Esta barra en gris fue el resultado
de los países en el CERCE. Y ustedes ven también una eje en amarillo, y esto fueron los resultados de los países en el TERCE. Entonces, para cada país de la región, en este gráfico, ustedes pueden ver si hubo avance desde el 2006 o no. Una cosa más que debe servir a leer este gráfico es que arriba en el gráfico ustedes ven puntos en blanco. Un punto en blanco significa que no hubo un cambio significativo. Muchas gracias. Un punto blanco entonces significa que no hubo un cambio significativo. Si hay una flecha azul hacia arriba, esto quiere decir que el cambio fue positivo entre el CERCE y el TERCE y estadísticamente significativo. Y si ven una flecha en rojo hacia abajo, fue también estadísticamente significativo, pero lamentablemente en un sentido negativo. Y lo que estamos viendo es que muchos países de la región mejoraron, algunos empeoraron, pero en general los países que empeoraron fueron los países que ya tenían un desempeño relativamente bueno. Hablamos del segundo análisis que hicimos, distribución de estudiantes por niveles de desempeño, y lo que estamos viendo en este análisis es que en concordancia con lo que vimos anteriormente, los estudiantes generalmente se están moviendo desde los niveles bajos o básicos hacia los niveles más altos, pero este movimiento lamentablemente es todavía bien lento, porque todavía todavía vemos que la vasta mayoría de los estudiantes está en los niveles básicos 1 y 2. Evidentemente mucho más de la mitad de los estudiantes en lectura tercer grado en esta región no alcanza los niveles más altos. Una cosa que es bien interesante en este análisis particularmente es que no solamente bajó el número de estudiantes en el nivel más bajo, que es el nivel bajo 1, y en el nivel 1 también bajó el porcentaje de estudiantes en el más alto nivel. Levemente preocupante, porque esto quiere decir que en lectura tercer grado bajó el porcentaje de estudiantes que eran de verdad estaban al borde de la excelencia. ¿No es cierto? Entonces, siempre en este estudio, el tercio, ustedes podrán oportunamente leer el informe completo en más detalle, pero hay este tipo de matices que tenemos que tomar en consideración. Y esto justamente es también una de las razones que decidimos hacer esta primera entrega, porque si bien son muy importantes los factores asociados, quisiéramos también tener, enfatizar la importancia del logro de aprendizaje. Porque sin aprendizaje, logro de aprendizaje no es calidad de la educación, pero sin aprendizaje tampoco hay educación de calidad. Aquí una cosa interesante, aquí estamos viendo la diferencia entre puntuaciones medias entre niñas y niños en lectura tercer grado. Mundialmente estamos viendo la tendencia que las niñas tienen mejor desempeño en cosas de lenguaje y estudios cívicos. En cambio, niños tienen mejor logro de desempeño en ciencias naturales y matemática. Este análisis no nos enseña distintos resultados. Vemos lo mismo. La cosa interesante es que en el CERCE, esta diferencia, aunque fue más grande en términos de puntuaciones, no fue estadísticamente significativa. En el TERCE, de repente, sí lo es. Entonces, ahí tenemos una cosa. Ahí, ahora en el diseño de la equidad, tendríamos que pensar en qué podríamos hacer, porque eso sería el próximo paso, qué deberíamos hacer para asegurar que los niños en tercer grado también tengan mejor desempeño en lectura. Y esto tiene muchos aspectos que podríamos hablar en más detalle cuando ustedes lo quieran. Uno de esos aspectos es vocabulario. Las niñas en general tienen más vocabulario que los niños. Y esto no ayuda cuando uno quiera aprender. Vamos a ver lectura sexto grado. Aquí nuevamente vemos lo que vimos anteriormente. Hay un cambio en la región con un signo positivo. Entonces también en esta área, la región
como región, mejoró significativamente con respecto al CERS, al 2006. Nuevamente, con todos los desafíos que tenemos, con la crisis de aprendizaje, con la desigualdad, con todo, sí esta región avanzó. Y esto sí es una noticia importante. No es para decir que no queda trabajo por hacer, a lo contrario, pero esto sí pasó. Y nuevamente esta diferencia es estadísticamente significativa. Ustedes ya saben cómo leer este gráfico, entonces mírenlo. Ustedes van a recibir material o ya tienen material, tengo entendido, para analizarlo en más detalle cuando ustedes quieran hacerlo con más detención, pero para nosotros esto fue una buena noticia. Bueno, niveles de desempeño, aquí el patrón es completamente según lo esperado. Vemos que en todos los niveles más bajos bajó el porcentaje de estudiantes, en los niveles más altos creció, en el nivel intermedio vemos que se está efectivamente estabilizando, entonces un patrón completamente esperado, pero también nuevamente vemos que realmente tenemos todavía demasiado estudiantes en los niveles básicos y entonces en lectura en general podemos hacer que nos va a quedar mucho para hacer. Una buena noticia para el ministerio, me imagino. Nuevamente vemos las diferencias entre las puntuaciones medias niños y niñas y aquí vemos nuevamente que las niñas tienen mejor desempeño. Ya en el CERSE esta diferencia fue estadísticamente significativa, nuevamente lo es. Entonces nuevamente, y esto como una tarea ahora no para nosotros, o para nosotros sí como UNESCO, pero no como IES, ¿qué podemos hacer para que los niños mejoren su desempeño en educación de lenguaje, especialmente lectura? En el abril 2015 vamos a ver qué está pasando con el resultado y también la diferencia de género para escritura. Matemática tercer grado, aquí está el gráfico. Vemos que nuevamente hay un cambio positivo, nuevamente para toda la región. 31 puntos, diferencia estadísticamente significativa. Ahora, con matemática tercer grado, una cosa especial, porque este es el área en el cual más mejoró esta región en términos de logro de aprendizaje. ¿Qué ha pasado a nivel regional? Nosotros no sabemos. A lo mejor no pasó algo a nivel regional, sino más bien a los niveles nacionales, pero esto es el área en el cual esta región más mejoró. El área y el grado. Distribución por niveles de desempeño, tal como en lectura sexto grado, ninguna sorpresa. Niveles básicos, menos representación, niveles avanzados, más representación, nivel intermedio, estabilización. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, efectivamente, vemos lo esperado. Y nuevamente, aunque haya buenas noticias, tenemos que asegurar que más niños vayan desde este bajo 1, desde el nivel 1, desde el nivel 2 a los 3 y 4. Y oportunamente, si ustedes lo desean, podemos contarles las definiciones de esos niveles de desempeño para que ustedes sepan a qué se refieren esas categorías, porque sí, nosotros internamente estamos diciendo más o menos que nivel 1 es insatisfactorio, 2 es satisfactorio, 3 es bueno y 4 es excelente, para que haya algún tipo de referencia ahí conceptual con respecto a estos niveles. Análisis de género. Ahora estamos viendo algo de distinto. ¿Se acuerdan que en lectura las niñas siempre fueron mejores que los niños? Bueno, en matemática tercero estamos viendo el revés. Bueno, realmente tampoco tanto, pero si ustedes ven un número negativo, esto significa que los niños tienen mejor desempeño que las niñas. En cambio, si ven un número positivo, por supuesto, se quiere decir que las niñas tenían mejor desempeño. Lo que vemos es que en el CERSE, en promedio, los niños tenían mejor desempeño en matemática tercer grado que las niñas. Pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, realmente vemos una diferencia, pero no sabemos si esto es real, si los niños fueron mejores o si
nuestra máquina de medición hizo algunos pequeños errores que acumularon siempre un grado de incerteza, digamos. Ahora vemos que las niñas están teniendo mejor rendimiento en matemática tercer grado, pero nuevamente no es estadísticamente significativo. Entonces, vemos estos cambios, pero como UNESCO estamos diciendo realmente para nosotros en tercer grado matemática, niños y niñas están pares. Esto para la interpretación de los datos. Pero ahora algo va a pasar. Vamos a matemática sexto grado. Nuevamente la región mejora, no tanto como en matemática tercer grado, pero igual unos 20 puntos y nuevamente una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, ahí ven también las diferencias de puntaje entre los países. Y efectivamente ahora voy también a aprovechar de decirles, y aunque esto no es la cosa más importante, que también en términos de orden de los países, en términos de puntaje, vemos más o menos los mismos grupos del CERCE. Vemos que hay algunos países, algunos sistemas educativos con un alto nivel de desempeño sistémico. Los que ya vimos en el CERCE, o sea, Chile tiene buen desempeño, Uruguay también, México, Costa Rica, Nuevo León. Después hay otro grupo que también tiene muy buen nivel de desempeño, pero a lo mejor está, entre medio, y después hay un tercer grupo y vemos que estos mismos grupos del CERCE se mantienen esencialmente en el tercer. Bueno, ustedes seguramente son los mejores analistas, entonces van a poder hacer sus interpretaciones al respecto. Pero estas tendencias también entre países, lo van a ver en los datos, se mantienen entre CERCE y terce. Todos los países mejoraron, o casi todos, pero los mejores países, mejores sistemas y los intermedios no cambian necesariamente el lugar, con una interesante excepción que es Ecuador en esta ocasión, que mejoró mucho. No hay muchas sorpresas con respecto a la distribución de estudiantes por niveles de desempeño. Lo que es interesante es que esta vez hay más de 10% de los estudiantes en sexto grado que están en nivel excelente. Buenas noticias, porque estos datos, les repito, son nacionalmente representativos. Si encontramos esto en la muestra, la misma cosa podemos decir para toda la población. Entonces, con 90% de seguridad estadística, podemos decir que en esta región tenemos 10% de niños y niñas que son genios matemáticos o potenciales genios matemáticos. Eso es una buena noticia, porque esto va a ser un potencial humano muy importante para el futuro. En términos de diferencia de puntaje de género, niñas y niños, ¿se acuerdan que en lectura vimos una tendencia consistente a favor de las niñas? En matemática, tercer grado, no vimos realmente una diferencia. Conocemos también la tendencia mundial de que normalmente los niños son mejor en matemática, en términos de logro de aprendizaje, pero aquí en matemática, sexto grado, de repente sí vemos una diferencia estadísticamente significativa a favor de los niños. Entonces los niños están haciendo mejor en el tercer que las niñas. Y no solamente esto, esta diferencia también incrementó entre el 2006 y el 2013. Para nosotros esto es una inequidad, es una cosa por trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa entre el tercer grado y el sexto grado? ¿Qué podemos hacer para que haya más equidad en términos de género entre los géneros? Vamos más o menos cerrando esta parte de la presentación. Tenemos ciencias sexto grado acá. Ustedes seguramente se acuerdan que en el 2006 no todos los países participaron en la prueba de ciencias, solamente 8, incluido en Nuevo León. Por lo tanto, no ven todos los países acá. Dejamos en el gráfico solamente los países que también participaron en ciencias en el 2006 para hacer los promedios comparables. Nuevamente vemos una mejora a nivel regional, estadísticamente
significativa. Entonces también en ciencias naturales la región mejoró. Vemos que 5 de los 8 países mejoraron significativamente, 2 empeoraron y los demás se quedaron al mismo nivel esencialmente. Y esto también tiene consecuencias en términos de distribución de estudiantes por niveles de desempeño. Ahora, una cosa, ¿se acuerdan que decíamos que en matemática tenemos 10% de los jóvenes en América Latina que están en el nivel excelente? Ya, aquí esta región tiene más trabajo por hacer, porque en ciencias naturales no estamos logrando estos niveles. Justo un poco más de 1% de los estudiantes están a nivel excelente. Y sabemos que las ciencias naturales son bien importantes para sectores industriales que se refieren a la investigación, a la innovación, a la alta tecnología, ¿no es cierto? Entonces, si esta región quiere ser un líder en desarrollo científico y tecnológico, esto es un área para mirar a más detalle. Matemática, muy bien, realmente. Lectura, también en orden, avanzando. Ciencias naturales, todavía no llegamos donde quisiéramos estar. Y aquí pasa algo con términos de diferencia de género, una cosa que por el momento nosotros en la UNESCO no entendemos completamente, lo vamos a investigar en más detalle, pero a lo mejor ustedes mientras tanto pueden también hacer sus análisis y contarnos a nosotros cuál es la respuesta. Pero en el CERCE hubo una diferencia significativamente a favor de los niños. En el TERCE el signo cambió y este cambio es estadísticamente significativo. ¿Qué pasó entre el 2006 y el 2013 para que de repente las niñas son tanto mejor de los niños? Y no son otros países, son los mismos países que estamos comparando. Entonces ahí algo debe haber pasado y bueno, quisiéramos saber qué. Todavía no lo sabemos, pero les aseguro que los vamos a encontrar. Como he dicho, cerrando, solamente para decir que hay a nivel de país una fuerte correlación entre pruebas. Esto quiere decir que no hay necesariamente un país que es muy bueno en matemática pero muy mal en lectura, o que no haya un país que no hace muy bien en ciencias pero sí sea bien en matemática. Vemos que si un país es bueno, su sistema educativo es bueno en todo, y si no es muy bueno, bueno, hay que mejorar un poco en todo. Vamos a las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Sí, estos resultados traen buenas noticias. Estamos viendo de que en cada área evaluada, en cada grado evaluado, hay un progreso, un avance entre el 2006 y el 2013 estadísticamente significativo. Entonces estamos avanzando, pero después, ¿se acuerdan si vemos el análisis 2? Los niveles de desempeño estamos también siempre viendo que queda trabajo por hacer. Bueno, esto es una cosa importante. La mayor mejora hubo en matemática en general, pero especialmente en matemática en tercer grado. Y además vemos que no solamente mejoró la región como tal, vemos también que la mayoría de los países mejoraron significativamente, entre ellos el Brasil, y los países que no mejoraron en general son los países que ya estuvieron relativamente bien. Entonces, en un cierto sentido, estamos trayendo buenas noticias para todos, hasta para un país que lamentablemente tomó el último lugar en algunas áreas esta vez, que es el participante caribeño. Está mejorando mucho y eso son buenas noticias. En términos de niveles de desempeño, bueno, lo que ya decíamos, en general estamos observando que hay una baja del porcentaje de estudiantes en los niveles básicos, un aumento en los niveles superiores. Nuevamente buenas noticias son, pero aquí entonces estamos viendo que efectivamente más de 50% consistentemente en cada prueba, más de 50% de los estudiantes están en los niveles básicos. Entonces esto quiere decir que si medimos el logro de aprendizaje a nivel regional de una manera relativa, o sea en relación a un promedio, digamos, ¿cómo decirlo?, de un promedio fijado en base empírica, vemos avances. Si lo comparamos con respecto al CERCE, vemos avances.
Pero si comparamos el logro con respecto a los objetivos de aprendizaje que los mismos países se pusieron en los currículos, vemos que ya, ahí podemos avanzar un poco más. Para terminar entonces, diferencias de género, en lectura, claramente un patrón a favor de las niñas. En matemática, un patrón a favor de los niños, pero mucho más en sexto que en tercer grado. En ciencias, cambio de signo, favor de los niños va a favor de las niñas. Y bueno, esto vamos a ver en más detalle en abril, porque ahí vamos también a ver las interacciones, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es que desigualdad socioeconómica, TIC, alimentación, este tipo de factores interactúa con estas diferencias. Les dejamos más bien desde nuestro lado de la UNESCO con estas reflexiones finales, que si bien hay buenas noticias y nosotros nos alegramos porque somos los mensajeros de buenas noticias, habríamos tenido un poco de miedo si viniéramos acá con malas noticias. En este caso, bueno, habríamos tomado precauciones, pero igual queda trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer, y justamente tal como enfatizó Atilio, es muy bien que aquí no esté solamente el presidente del INEP, pero también la viceministra de Educación, porque quisiéramos que esta información llegue a ustedes para ahora tomar esto y hacer cosas en base a esta información. Y bueno, nosotros desde la UNESCO, también está aquí la colega Paz Portales, coordinadora del programa, Atilio, todo el equipo está a la disposición de la región para trabajar con ustedes en tomar este próximo paso, explicar qué significa todo esto, pero también después no solamente tomar la temperatura, decir, bueno, están acá, pero también trabajar con ustedes para hacer esos pasos hacia la mejora. Bueno, muchas gracias.